Xavier Zubiri, acerca del mundo, la experiencia radical del mundo. Kant insistía enormemente en que el mundo no es objeto de experiencia, el mundo es una idea. Solo tengo una experiencia de unas cuantas cosas, de muchas, pero el mundo, esa totalidad que llamamos mundo, es una idea, no está dado de ninguna manera. No hay intuición de esa totalidad que llamamos mundo, lo cual evidentemente es verdad. Ahora, lo que no es verdad es que la intuición sea la única manera de que algo nos esté dado. Es decir, lo que eso querría decir es que efectivamente el mundo no es un objeto enorme, gigantesco, que nos está dado en una intuición. Evidentemente no. ¿Quiere esto decir que no hay otras maneras de que algo nos esté dado que no sea precisamente la intuición de un objeto? En manera alguna. En todo caso, para averiguar si hay esa otra manera, partamos de un hilo conductor. En cualquiera de esos sentidos, la palabra mundo, el concepto de mundo, envuelve la idea de una cierta totalidad circundante. Evidentemente es una cierta totalidad que envuelve, o en la que están envueltas, o de la que son partes o momentos, no me importa el vocablo, que envuelve a las cosas que hay en esa totalidad. Por consiguiente, la determinación de la experiencia radical en que nos está dado el mundo no es otra sino la determinación de la experiencia radical o de la forma radical en que nos está dada una cierta totalidad circundante. Esa totalidad que envuelve y circunda, que es circundante, puede tener distintos tipos de realización. Por ejemplo, cualquier cuerpo físico está instalado y sumergido en eso que los físicos llaman un campo electromagnético, gravitatorio, si ustedes quieren, un campo ondulatorio de una u otra índole, poco importa para el caso. No hay ninguna realidad física que no esté formalmente incluida en un campo. En este sentido, naturalmente, lo circundante tiene sentido de un entorno, sería un entorno circundante. Ahora bien, esto no es suficiente para que haya mundo, porque en este sentido el entorno es pura y simplemente un campo de acción y de reacción. Aquí no se trata de esto. Hay un sentido más hondo de lo circundante que es el que tienen los seres vivos. Los seres vivos no están instalados simplemente en un campo, sino que en virtud de sus estructuras prefijan el tipo de acciones y pasiones en virtud de las cuales están en equilibrio dinámico y reversible con las cosas que hay en su entorno. Estas cosas, por ese mismo hecho, adquieren un carácter formal distinto, materialmente son las mismas, pero adquieren un carácter formal distinto, son un medio. Mientras la realidad física tiene un entorno, que es un campo, el ser viviente tiene un medio, y el medio está predefinido, por lo menos en su carácter formal, por la índole del viviente. No hay manera de que la luz actúe sobre un topo ópticamente, en cambio actúa sobre otros muchos animales. ¿Por qué? Pura y simplemente por las estructuras propias del viviente. El ser vivo, pues, está naturalmente colocado, entre otras cosas, pero tiene un medio. Y aquí un segundo sentido de la palabra totalidad. Mejor dicho, de la palabra y de lo que designa realmente la totalidad circundante. Tratándose de animales, la manera como estructuralmente están instalados en su medio tiene una dimensión específica propia del animal que consiste en la liberación biológica del estímulo. Y esta liberación biológica es lo que permite hablar de sentir. Sentir es tener un proceso de liberación biológica del estímulo y, recíprocamente, los sentidos formalmente una impresión en cuanto estímulo. Es una impresión. Ahora bien, un estímulo, por muy rico y complejo que sea, está siempre específicamente determinado. Es un estímulo luminoso, térmico, eléctrico, puede ser un sistema de estímulos que produzca el apetito, unas secreciones más o menos complicadas, unos reflejos condicionados salivares, todo lo que ustedes quieran. Pero el hecho es que respecto del animal, cuanto hay en su medio y su propia realidad somática es para él pura y simplemente un sistema de estimulación. Y en su virtud, por estar específicamente determinado el medio, es algo constitutivamente cerrado, y la vida que en él se lleva es perfectamente enclasada. El animal, en el siglo XX, en tanto en cuanto su especie se remonta a miles de siglos atrás, lleva la misma vida que llevaba miles de siglos antes o atrás. Es una vida perfectamente enclasada, porque su término es específicamente determinado. Ahora bien, el hombre comparte en buena medida esta situación del animal, pero la trasciende enormemente. El hombre no se limita a sentir cuanto hay a su alrededor, sino que además siente lo que hay a su alrededor en un aspecto formal distinto, en cuanto a realidad, como realidad. No es que el hombre no sienta estímulos, bien entendido, pero para los efectos de sus receptores fisiológicos, receptores sensitivos, los estímulos que el hombre siente son sentidos como estímulos reales o como realidades estimulantes, de ahí para arriba, lo que ustedes quieran. Ahora bien, si el sentir está formalmente constituido por la estimulación, el inteligir está formalmente constituido por la aversión a la realidad, por el enfrentamiento con las cosas en tanto que realidad. De ahí que el hombre, en primer lugar, tiene una inteligencia, se encuentra intelectivamente con las cosas. Y en segundo lugar, como es un hecho bien claro que el hombre siente la realidad de las cosas,
Quiere decirse que eso que llamamos la inteligencia no está estructuralmente disociado de lo que llamamos la sensibilidad, sino que constituye una sola cosa, una inteligencia sentiente, y en su virtud el hombre siente intelectivamente la realidad. Por consiguiente, la impresión que el hombre recibe en su sentir, en el sentir humano de las cosas, es una impresión que tiene dos momentos, un contenido exactamente como en el caso del animal, pero un carácter formalmente distinto, a saber, en tanto que realidad, como realidad. Como es una impresión, a este momento de realidad de la impresión es a lo que he llamado impresión de realidad. La realidad no es simplemente una aprehensión intelectual, es algo perfecta y formalmente sentido. Y en su virtud, la impresión de realidad es un momento, todo lo sutil que ustedes quieran, pero perfectamente físico y real, del objeto sentido como pueda serlo su contenido específico. Con esta diferencia fundamental para nuestro problema, y es que, a diferencia de lo que acontece con los estímulos, el momento de realidad es esencialmente inespecífico. La realidad puede ser cualquiera. De ahí que el hombre no vive en un medio enclasado, sino que vive abierto precisamente a algo que tiene fronteras en el infinito, la realidad en cuanto tal. El hombre no tiene un medio, tiene un mundo. La totalidad a que el hombre se refiere o en el que el hombre existe es un medio, por lo pronto, en esta experiencia primaria y radical. Ustedes dirán, ¿por qué? La razón es clara. La versión intelectiva a las cosas en tanto que realidad no es simplemente una versión intelectiva hacia otras cosas, sino también hacia el propio acto intelectivo y a la propia realidad humana que lo ejecuta. De ahí que, al habérselas consigo mismo como realidad, el hombre no solamente es una realidad que tiene determinadas propiedades, sino que, al serle propias, pertenece formalmente al acto en el cual ejecuta justamente el acto de esa propiedad. Le es reduplicativamente propio. En su virtud, el acto intelectivo que el hombre ejecuta es eo ipso un acto personal. En ese acto el hombre es mi propia realidad. Y precisamente en la medida en que acuse y cuanto más acuse mi carácter de propio, lo demás es justamente todo lo demás. Ese es el carácter de totalidad. Esa es la experiencia radical en que me está dado el mundo. El mundo no me está dado en ninguna experiencia distinta de la de las cosas, ni en ninguna experiencia fundada sobre cosas. Me está dado pura y simplemente en el ejercicio físico de mi propia intelección. El mundo es, si ustedes quieren, un medio, pero abierto, por consiguiente de carácter radicalmente distinto al primer medio. La experiencia en que me estoy viviendo como persona, ejecutando el acto de ser persona, es esa misma experiencia en la que, en esta forma peculiar y rara, se me está dando el todo de la realidad como mundo. Ahora bien, dicho esto y determinada esta experiencia radical, es menester añadir que, aunque es verdad que en un mismo acto me están dados los dos términos, sería un craso error suponer que cualquiera de esos términos consiste precisamente en ser correlativo al otro. Esto no. Es verdad que en el mismo acto me está dada mi realidad propia, personal y la realidad del mundo, pero es falso pensar que ser mundo consiste en ser correlativo a una persona y que ser persona es ser el polo personal y subjetivo de algo que se llama mundo. Fue el doble error de Max Scheler. Doble porque Scheler no pensó en las cosas más que desde el punto de vista de Husserl, a saber, como esencias. Por consiguiente, como algo irreal, algo toto caelo distinto o toto coelo distinto de lo que aquí acabamos de decir. Y en segundo lugar, un error todavía más hondo porque aquello por lo que yo soy persona es pura y simplemente por poseer mi realidad en propio, y en tanto lo demás puede tener en la experiencia sentiente carácter de totalidad en cuanto yo estoy segregado en propiedad de ese mundo. Dirán ustedes, ¿es que entonces yo no formo parte del mundo? Permítanme ustedes que deje esa pregunta por ahora sin contestación. Hablaremos de ella otro día. En segundo lugar, esta experiencia no es lo que Heidegger, eso se negaría él a llamarlo experiencia, no importan los vocablos, ha llamado el bosquejo de eso que llamamos mundo. Esto no. Para Heidegger, mundo es pura y simplemente el término significativo, aquello a lo que está esbozada o sobre lo que está proyectada la totalidad de mi existencia en cuanto tal, y del carácter total de mi existencia derivada o derivaría esa visión total de las cosas en ella, que es lo que llamaríamos mundo. Ahora bien, esto es inadmisible. Es inadmisible en primer lugar porque el acto personal, el acto intelectivo, no es un acto de bosquejo. Yo bosquejo precisamente y bosquejo inexorablemente en tanto en cuanto estoy en una realidad. Y estoy en ella precisamente por un acto intelectivo, que como tal y formalmente es anterior al bosquejo mismo. Y en segundo lugar, no es verdad que lo primario que hago sea bosquejar, sino justamente al revés. Precisamente porque estoy en el mundo total, en la realidad toda, es por lo que me es posible y además necesario bosquejar precisamente en esa totalidad de realidad o tratar de encontrar en ella o de aceptar cuanto ella me ofrece ese sistema de posibilidades que constituyen mi mundo. El mundo en cuanto tal, en tanto que realidad, es pues anterior a este bosquejo y anterior a aquella correlación intencional de que nos hablaba Max Scheler.
El mundo, en esta experiencia radical, es la totalidad de lo real. Esta totalidad de lo real es precisamente lo que llamamos mundo, es decir, mundo real. Todos los demás sentidos, pues, tendrán que articularse en una u otra forma sobre esta noción primaria y capital, el mundo como realidad. De ella derivarán aquellos dos sentidos a que fundamentalmente pueden reducirse los muchos que hemos enumerado, a saber, nuestro mundo y mi mundo.